Libra, bienvenido a tu lectura para esta semana. ¿Cómo están? Si es la primera vez que ves mi video, pues muchas gracias. Te invito a suscribirte y activar la campana. Y si ya estás suscrito a mi canal, muchas gracias por tu apoyo. Vamos a empezar esta semana viendo quién es el arcángel que te defiende. Y estoy utilizando estas cartas, pues si estuviste conmigo las semanas pasadas ya las conoces. Me encantan. Y mira, te sale protegiendo esta semana, defendiéndote el arcángel Gabriel. Y este arcángel te dice que preguntes a tus ángeles que te brinden ayuda y que llegue a tu vida personas que puedan ayudarte durante esta semana a cargar ese peso que puedes tener sobre tus espaldas para que la carga sea más liviana. Que estás trabajando muchas horas, pues si estás trabajando en estos instantes o estás pensando mucho tiempo en trabajo, y que algunos de ustedes, mis guerreros de Libra, podrían estar tratando de complacer mucho a otras personas. Y durante esta semana el arcángel Gabriel va a estar a tu lado apoyándote, dándote esas fuerzas que necesitas pues para poder salir hacia adelante. Espero que lo disfrutes. Déjame saber qué te parece que incluya ahora los ángeles que te defienden durante la semana. Yo soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. A mí me interesa ayudarte a sanar, ayudarte a ver esas situaciones que son necesarias para corregir o para evitar. Y por eso vamos a ver en estos momentos tus energías, porque quiero verte a ti. Y cuéntame ya en los comentarios cómo estás, cómo va todo contigo. Voy a ver tu mente, tu corazón, tus bloqueos. Luego veremos lo que viene para ti en lo externo, trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles y al final tendremos las 3 bendiciones para esta semana. En tu mente, esta semana tienes la carta de la aventura y puedes que te sientas así ya cuando ves esta lectura o durante la semana te sientas de esa manera. Y esta carta me indica de que muchos de ustedes van a estar pensando en su libertad, en salir, en explorar. Tienes la mente dándote muchas vueltas, tal vez si tienes mucho tiempo en cuarentena, tu mente ya está como ilusionándose, está pensando en salir de la casa, en explorar, en volver a retomar actividades. Puede que en tu gobierno, en tu país ya estén mencionando esas ideas de que van a estar abriendo ciertos niveles de restricciones y tú estás muy emocionada, muy emocionado, pensando en que ya finalmente puedes aventurarte nuevamente en el mundo. Para otros esta aventura puede ser algo nuevo que está por comenzar durante esta semana y por eso entonces te sale esta carta, ya que vas a estar pensando de que esto nuevo que comienza para ti, esta nueva aventura que comienza para ti, que puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, puede ser en tu vida personal, con crecimiento espiritual, pues ahora lo vamos a ver. Representa una nueva aventura, representa algo nuevo para ti y eso te tiene como muy contenta, muy emocionado de lo que viene para tu futuro. Recuerda que estas lecturas aplican para tu signo solar, ascendente y lunar y van dirigidas para todos los géneros. Tu pasado, ¿cómo puede estarte afectando algo de tu pasado esta semana? Dice la soledad. Y pueden ser de semanas anteriores o experiencias pasadas de tu vida en donde parece que la soledad te ha estado limitando en algún momento, en algún tiempo de tu vida. Soledad en tu trabajo, soledad en tu vida, el sentirte que no tienes apoyo, el sentirte que estás sola, que estás solo. Y por eso el arcángel Gabriel te dice acá en uno de los mensajes que esta semana le pidas a tus ángeles que coloquen en tu vida a las personas Libra que puedan ayudarte para que ya no te sientas más en soledad, para que ya no te sientas en esa misma manera. Y esa aventura puede ser un nuevo grupo de amistades, un nuevo grupo de trabajo. Y eso es lo que tienes en tu mente, donde estás superando una etapa de soledad en tu pasado y ahora te estás dando cuenta de que hay personas a tu lado que van a acompañarte a que puedas empezar esta nueva aventura. Tus bloqueos, y esa es la carta que quiere hablarte, pues y te la voy a dar, es la carta del rayo. Este es mi tarot de Osho. Son cartas, todas mis cartas son hermosísimas, yo las quiero a todas. Y estas cartas te habla aquí, representa la carta de la torre. Y me habla honestamente para ti, Libra, de un desbalance. Y pues todos sabemos que para Libra es importantísimo tener el balance ese perfecto en su vida. Y parece que eso es parte de tu bloqueo. Veo que tus energías no están en orden, tus energías no están en balance. Hay algunos de ustedes tal vez que requieran durante esta semana superar este bloqueo, alinear sus energías. ¿Cómo lo haces? Pues orando, meditando, analizando cuáles son las áreas de tu vida que en estos momentos no se encuentran de la mejor manera.
Y hay algunos de ustedes entonces que tienen que esta semana superar ese bloqueo de sentirse bien de sus energías, de alinear su vida, poner su vida y sus cosas en orden para que puedas entonces manifestar cosas lindas para ti. Mira, me está llegando un mensaje y ustedes saben que siempre cuando a mí me llegan los mensajes, pues yo tengo que dárselos. Parece que hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo alguna situación especial o delicada con sus partes íntimas. Tal vez necesites ir al médico para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, me quisieron hacer ese llamado. Pues tal vez algunos de ustedes necesitan ir a visitar a su doctor y durante esta semana puedan que te estén colocando. Es como si algunas también necesitaran tal vez algún tratamiento como con hormonas, algo referente a eso, y durante esta semana parece que podrían estar superando ese bloqueo con respecto a su sexualidad. Bueno, un mensaje parece bien directo para algunas personas. Tú sabes que yo se los digo porque hay personas que lo necesitan escuchar. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? Wow. Mira, te sale la carta de la moralidad. Wow. Mira, para un grupo muy particular de ustedes, esto podría ser, y estoy dando el mensaje, si esta parte no resuena contigo, pues quédate con los mensajes que te di anteriormente. Pero esto me está indicando también que hay un grupo particular de ustedes, tal vez, que se identifican con otro tipo de preferencia sexual, o que ustedes están empezando o pensando en empezar una nueva aventura con respecto a una transformación de tu cuerpo, a quien tú te sientes verdaderamente en tu corazón. Podríamos estar hablando aquí de las personas trans. Y parece que hay un mensaje aquí para ustedes. Tal vez durante estas semanas están empezando algunos de ustedes ese proceso de transformar su cuerpo externo a como ustedes verdaderamente se sienten internamente, y por eso tu corazón va a tener ese conflicto como con la moralidad, por esas enseñanzas que han estado como metidas en la cabeza desde que creciste, pues de que eso no es algo correcto. Y entonces estás como tu corazón teniendo ese conflicto, tu mente está dispuesta a empezar, pero tu corazón dice como que me aceptarán o no me aceptarán, me siento sola, me siento solo, no voy a tener personas a mi lado que me apoyen, y por ahí veo ese bloqueo. Pero las cosas, si ese es el camino tuyo, se da y vas a ir por buen camino. Para otros esto simplemente te habla de que tienes una lucha entre tu mente y tu corazón, volviendo a lo que te hablé con esta carta del rayo, de que hay un desbalance en tu vida. No hay orden, tu mente está por un lado, tu corazón está por otro. Tu mente dice, vamos a aventurarte, vamos a probar cosas nuevas, y tu corazón dice, ay, pero tenemos que ir con cuidado, tal vez eso no es lo más ético, ahorita mismo no podemos irnos de viaje, no podemos hacer estas cosas. Entonces algunos de ustedes tienen ese conflicto allí. Libra, ¿qué viene para tu futuro? Esto es para ti, esto es interno, esto es tuyo. Estas son tus energías internas. Vamos a ver qué viene para ti en tu energía interna y luego veremos lo que viene externo para ti. Compartir. Mira, me habla de que en el futuro ustedes van a tener la oportunidad de compartir su experiencia, de hablarle a otras personas por esa transición tal vez que estás pasando. Para otros te vas a tener la oportunidad de compartir tu conocimiento, dinero, comida, compartir tiempo con otras personas, y tal vez tenga mucho que ver con eso de aventurarte. Pero es muy lindo esta carta porque los resultados para ti a futuro van a ser positivos, porque esta carta es súper linda y te habla de que vas a poder compartir tiempo con tus familiares, cosas con tus seres queridos. Y te habla entonces de que sales de esa oscuridad y encuentras la luz. Mira, ahí está la luz para ti. Vamos a ver, Libra, en estos instantes, qué es lo que viene para ti con respecto a los factores externos en tu vida, lo que no puedes controlar. Esto sí lo puedes controlar tú. Y durante toda esta lectura, pues yo te estoy enviando energía de sanación por medio de la lectura y de mi voz, para que puedas reconocer ciertas cosas aquí. Mira, para algunos de ustedes tal vez esto de la transición, si no eres tú, puede ser un familiar, puede ser un hijo, una hija, un primo, una prima, que podría estar entonces saliendo del closet, por decirlo de esa manera, ¿no? O puede ser alguien también que salga del closet con respecto a su preferencia sexual. Una persona cercana a ti. Y seas tú quien te sientas como que, oh, ¿qué va a decir la gente? Oh, ¿qué va a pasar? Oh, esto no es moral. Esas son las energías que percibo. Tu trabajo, esta semana, wow, mucho trabajo.
con la carta del 10 de oros me habla de que va a ser una semana bastante activa para ustedes. Van a estar recibiendo buenas noticias con el trabajo, van a estar bastante ocupados, especialmente aquellos que tienen algo que ver con familia. Puede ser que tú trabajes para una compañía que es de una familia, una compañía tal vez así como bien hogareña. Para otros puede simplemente indicarte de que va a haber mucho movimiento con respecto al trabajo. Y si estás esperando que te salga una oportunidad de trabajo, no tienes trabajo, esta carta te habla de que llegan buenas oportunidades durante esta semana. Para los que hacen trabajos en casas de familia, esto representa una gran oportunidad para ustedes. Durante esta semana parece que pueden reactivar su economía. Oportunidades de trabajo vienen fuertes para esta semana. Las finanzas para ti, mira, qué hermosas estas cartas. Tienes el 6 de copas. Y esto te habla entonces de que en las finanzas te va a estar llegando dinero, y es dinero que has trabajado. No es dinero que te llega por suerte, no es dinero que te llega por un golpe de suerte, es dinero que te llega en base a tu trabajo. Y esta semana tus finanzas mejoran, tus finanzas salen hacia adelante con esta situación del 6 de copas, porque veo que te están pagando. Y ese pago puede ser por medio del trabajo que realizas ahora o por un trabajo tal vez que estabas pendiente y que no te habían pagado anteriormente. Pero te van a llegar pagos durante esta semana. O noticias de cuándo te van a hacer los pagos. Si estás en una relación, para esta semana tienes la carta del Caballero de Oros. Y esto me habla aquí de... Tienes mucha energía positiva, mucha energía de compartir, Libra. Ah, mira... Valga la redundancia allí con esta carta. Bueno, no aplica, pero tienes muchas monedas, tienes la energía esa de dar, de compartir. Y me parece aquí que con la pareja, tu pareja podría estarte brindando, dándote algo. Puede ser un regalo, puede ser un apoyo, puede ser una invitación, pero tu pareja durante esta semana te va a estar brindando algo que te va a gustar, que te va a sorprender. Y viene como en una caja, te van a hacer un regalito. Tu pareja Libra durante esta semana te hace un regalito, o tú le haces un regalo a tu pareja. Todo depende de cómo estén las energías para ustedes. Perdón. Si estás soltero para esta semana, te sale la carta del 9 de espadas. Perdón. Y me están hablando aquí de que hay algunos de ustedes, pues recuerden que son lecturas generales, que parece que durante esta semana no han superado a un ex, no han superado a alguien, están teniendo problemas para conciliar el sueño, están teniendo problemas de ansiedad. Tienes a alguien en la cabeza, una persona que todavía no has podido superar. Y esa situación entonces te podría estarte ocasionando de que estés despierta hasta altas horas de la noche, de que no estés concentrado de una manera correcta, te falta como poder enfocarte. Y esto tiene que ver con esa energía en donde estás pensando en alguien que pudo haberte roto el corazón o alguien que no te ha hecho caso. Mira, estas son mis otras cartas nuevas. Son las cartas del después. Se llaman After Tarot. Son hermosísimas. Y voy a utilizarlas para aclarar esta carta para los solteros. Las cartas que salen aquí negativas para los solteros o para cualquier otra situación, pero en este caso los solteros las voy a aclarar. Déjame saber si te gusta, pues que las aclares para no dejarte con esa energía negativa, pues mi propósito es que sanes. Entonces vamos a ver aquí, esta situación mejora, a qué se debe, qué mensaje dan las cartas para ustedes. Ya venimos con los mensajes de los ángeles, en qué enfocar tu energía y luego las 3 bendiciones. Quédate conmigo. Reina de bastos. Mira, parece que para algunos esta situación tiene que ver con una amiga, una mujer que pudo haber intervenido. Ya parece que pudo haberte traicionado, te pudo haber quitado a tu pareja, puede ser una familiar, puede haber sido una amistad. Y parece que esa situación, pues, y si eres hombre, es un amigo que se pudo haber metido y te pudo haber robado a tu chica. Si es una chica, puede ser tu amiga que te quitó a la persona que a ti te gustaba. O estabas conociéndote con alguien y esta persona se metió. Y de repente ahora viene a donde ti a hacerse el inocente de que, ay, pero no era mi intención, si yo nada más le estaba hablando y bueno, pues pasó. Ajá. Parece que tiene que ver con una traición de una amiga en tu vida, por eso estás pasando esa situación durante esta semana o podrías pasarla esta semana de esa manera. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video si te ayuda de alguna u otra manera, pues para que ayudemos también a otros guerreros de Libra. Y déjame saber en los comentarios si te gusta que aclare las cartas cuando son negativas. Se sales de esto. Wow.
Sales de esto con la carta de la carroza. Para los que están solteros, ustedes se levantan de esta situación donde están de tristeza y de soledad. Empiezas a encontrar tu valor en ti misma, en ti mismo, y sales adelante. No tienes por qué preocuparte. Con la carta de la carroza me indica de que esto lo superas. Vamos con los mensajes de los ángeles Libra. ¿En qué puedes enfocar tus energías? Estas son las cartas del propósito de vida. Y a ver qué te dicen para ti esta semana. Escribir. Libra, para algunos de ustedes te están indicando de que tú sanas, inspiras, enseñas y entretienes al mundo con tus palabras. O con las palabras que escribes. Así que te están invitando a que durante esta semana, pues, si tienes planeado escribir un libro, lo empieces. Si tienes planeado empezar a hacer como un journal, un diario de las cosas que te suceden, pues porque simplemente quieres anotarla, tal vez en un futuro quieras hacer una autobiografía, te están indicando de que empieces a escribir durante esta semana. Igualmente los problemas o las situaciones que tienes te invitan a que lo escribas para que lo saques de tu cuerpo y luego te deshagas de ese papel. ¿Qué otro mensaje sale para ti, Libra, en que puedes enfocar tu energía esta semana? Practicar. Dicen tus ángeles que tienes que pulir tus habilidades practicando de una manera regular. Así que cualquiera que sea tu talento, cualquiera que sea tu habilidad, pues esta parte del propósito de vida tiene que ver con tu talento. Empieza a practicarlo. La práctica hace al maestro. Es el mensaje que te dan en estos instantes para ti. El consejo que te dan tus ángeles para esta semana. Recuerda, si quieres recibir todas estas bendiciones, mantente aquí. Te habla de soltar. Te indican tus ángeles esta semana que el consejo para ti es soltar, no apegarte, no aferrarte, dejar ir lo que no funciona y lo que no sirve para ti, especialmente si estamos hablando de que has experimentado o experimentarás una traición durante esta semana. Ya sabes que no tienes por qué estresarte porque vas a salir y vas a superar esa situación. ¿En qué tiempo se va a manifestar algo que has estado esperando en tu vida? ¿En qué tiempo se manifiesta algo que has estado esperando en tu Libra? Dice, no es el momento indicado, hay que esperar. Si estabas pensando en qué tiempo decir o hacer algo, o en qué tiempo algo se va a realizar en tu vida, todavía no es el momento indicado, tienes que esperar un poco más. Si quieres dar un gran anuncio, si quieres informar algo, todavía no es el momento, espérate un poquito. Vamos a pasar con tus 3 bendiciones. A ver cuáles van a ser tus 3 bendiciones esta semana, en qué áreas de tu vida. Y ahí en los comentarios, acepta estas bendiciones. Escribe ahí en los comentarios, acepto estas bendiciones. ¿Por qué? Porque de esa manera lo manifiestas y se concreta en tu vida. La primera bendición que vas a tener esta semana, mira tú, para todos aquellos que han tenido su corazón roto, para todos aquellos que han dejado de creer en el amor o los que tienen un conflicto en su corazón, tal vez de moralidad o de amor, sanas. Y esa va a ser la bendición. Logras perdonar o te perdonan, pues todo depende de cómo se maneje la situación en tu vida, cómo estén las energías para ti. Y esa va a ser una gran bendición. ¿Por qué? Porque vas a tener paz, vas a tener tranquilidad en tu alma, en tu vida. Logras perdonar a esa persona que te traicionó, que te hirió. Y eso no quiere decir, ojo, que ahora son grandes amigas nuevamente, ya no pasó nada. No, esa persona tú la puedes cortar de tu vida, pero al perdonarla, tú te mantienes con energías positivas y energías de tranquilidad sin resentimiento. Porque mientras albergues resentimiento en tu corazón, continúas entonces alimentando energías negativas. Y esa va a ser tu bendición para esta semana, el perdón. La segunda bendición que llega para ti esta semana, te sale la carta de el 4 de oros. Y todo esto tiene que ver con tu corazón y con tus energías. Mira cómo estas cartas son diferentes a las cartas del Rider White. Estas son las del After Tarot, los dibujos son diferentes. Mira cómo tiene todas sus monedas pegadas a su pecho, a su corazón. Y me habla de que la bendición que vas a tener tiene mucho que ver con tu dinero durante esta semana y con tus ahorros. Parece que puedes empezar a retomar tus ahorros durante esta semana o vas a poder entonces recibir ahorros que tenías guardados.
Para un grupo de ustedes que están esperando un dinero por una situación legal, puede ser una herencia, puede ser una situación donde estás esperando que una empresa que te debe dinero te lo pague, esa va a ser la bendición porque recibes un dinero que se te debe, especialmente si tiene que ver con algo de herencia o con una separación. Tu tercera bendición, mira que se volteó para ti durante esta semana, es el caballero de bastos. Y me dicen aquí que vas a poder saltar cualquier obstáculo que se te presente. No va a haber obstáculo durante esta semana que no puedas vencer. Y esa va a ser tu gran bendición para la semana. Libra. El perdón, el recibir un dinero que tenías guardado, puede ser un dinero que tenías en plazo fijo, un dinero que se te debía, lo vas a recibir. Y la otra bendición es que vas a poder saltar obstáculos, situaciones que te estaban bloqueando tu vida durante esta semana. Ha sido un honor para mí el poderte haber atendido. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Te decreto una semana llena de mucha luz y progreso. Fuerte abrazo.